aquí This conference pendiente. will now be recorded. Me parece excelente que estén hoy. Yo pienso que estos son los espacios donde nosotros aprendemos más porque podemos compartir las mejores prácticas, aprender de las otras personas que hacen las preguntas, aprender del facilitador, pero también para mí es un reto enorme poder estar aquí con ustedes. Sean todos bienvenidos en el nombre de NoPro Latam y de Auditool. Es para nosotros un placer apoyarlos en sus procesos de capacitación, de tomar conciencia de lo que nosotros como auditores representamos a nivel global. Mi objetivo es muy claro y es añadirles valor. Porque a nosotros nos han enseñado que la auditoría, la vieja escuela de la auditoría, era más como de estar chequeando, de estar revisando. Pero hoy en día nosotros tenemos que despertar y crear esa conciencia de que nosotros añadimos valor en las organizaciones. Es que no sabemos cómo lo hacemos. Esto casi que se vuelve un trabajo de coaching todos los días, tratando de nosotros autodescubrirnos para poder ir a las organizaciones y hacer nuestro trabajo de tal manera que demos siempre lo mejor, caminemos la extramilla y que cuando vamos a cama, allá a descansar, nosotros digamos, hoy a quién inspiré y cómo agregué valor durante el día. Empecemos por algo bien particular. Ve acá que hay un titular de un descalabro económico en cualquier parte del mundo. La primera pregunta que se hacen es ¿y dónde estaban los auditores? ¿Y dónde estaba el auditor? Recordar es vivir, pero en el caso de nosotros eso se vuelve un sufrimiento. Yo traje esta pequeña lista de descalabros económicos, de escándalos financieros, donde las mejores compañías de auditoría a nivel global siempre se han visto, se verán y seguirán siendo, digamos, la comidilla. Alguien puede cerrar los micrófonos, ¿sí? Serán la comidilla de cada que hay un fraude, hay un acto de corrupción, y nosotros decimos, pero ¿cómo hago yo para evitar esto? Yo no me voy a detener en esta historia que es una historia donde ha sido muy dolorosa para nosotros, que de hecho se han vuelto casos de estudio, pero son muy interesantes estos casos de estudio porque podemos aprender de qué fue lo que pasó, qué fue lo que faltó, cuáles fueron los errores que se cometieron. Más allá de ir al chisme y a criticar a quien fue el auditor de turno, es qué debemos nosotros hacer para no repetir esa historia, para que eso que están viendo ahí con Wirecard, Looking Coffee, Wells Fargo, Odebrecht y de ahí para arriba, pues para ir bien lejos, no nos toque a nosotros y no se repita. Entonces nosotros no nos tenemos que inventar el agua caliente ni inventar la rueda. ¿Qué tal si esto, cogemos un caso de estos y detenidamente estudiamos, leemos, recogemos todo el material y empezamos a desbaratarlo, a desglosarlo, a desmenuzarlo y a decir qué fue lo que pasó y que eso que hay ahí, que hay un montón de alarmas, hay un montón de red flags donde yo me puedo anticipar, que de eso lo vamos a hablar aquí, cómo puedo yo hacer, conocer y aprender de esos comportamientos deshonestos para que no pasen en mi organización o en las organizaciones que yo trabajo. Este tema es de volvernos aliados estratégicos. Nosotros tenemos que tomar de la vieja escuela las cosas, la práctica, el juicio y la determinación de ser auditores, pero hoy en día, dadas, digamos, el dinamismo de la economía, de los negocios, a lo que nos estamos enfrentando, nosotros debemos ser aliados estratégicos. Claro que siempre manteniendo nuestra autonomía, nuestra objetividad. No tenemos por qué vender el alma al diablo, al contrario, nosotros podemos ser ese tipo de aliados estratégicos donde podemos, como nosotros tenemos todos los riesgos en la cabeza y conocemos las organizaciones a tal punto que somos capaces de identificar y anticipar materializaciones de riesgos, nosotros podemos
estar acompañando a las empresas, a la junta de directores, al board directos, a los administradores, para que ellos den los pasos correctos. Y sobre todo para que a nosotros no nos estén catalogando de la piedra en el zapato, no nos estén diciendo que no nos gusta trabajar con nosotros, que cada que nosotros llegamos a una área, pues entonces vamos a llegar a destruir. No. El tema de hoy es ustedes cómo, o nosotros, yo me incluyo porque esto es de todos los días, cómo agregamos valor. Y es que nosotros como auditores tenemos una responsabilidad inmensa a nivel global. Las personas creen que un auditor solamente tiene que saber algo de auditoría. Y resulta que nosotros debemos tener en nuestro portafolio mental un montón de regulaciones y empecemos por algo bien claro. Nosotros somos sujetos obligados. Por la recomendación 23 y 24, 22 y 23 del GAFI, del Grupo de Acción Financiera, del Grupo de Acción Financiera Internacional, nosotros somos sujetos obligados, es decir, que si nosotros somos testigos de una operación que es presente de lavado de activos, llámese fraude, piratería, son más o menos 56, 60 actividades que están ligadas al lavado de dinero y yo como auditor soy testigo o estoy en medio de una transacción que se está tornando oscura, pues yo como sujeto obligado, yo tengo que hacer un reporte de operaciones sospechosas. Hoy, entre muchas cosas, vamos a ver lo bueno, lo malo y lo feo. Y resulta que entre lo malo y lo feo es que muchos auditores no saben que son sujetos obligados. Para eso les recomiendo que se lean las 40 recomendaciones del GAFI, donde en la recomendación 22 y 23 ahí hablan claramente que nosotros, si vemos algo, tenemos que hacer el reporte de operaciones sospechosas. Y cada país tiene la obligación, los gobiernos tienen la obligación de implementar los instrumentos adecuados para que las personas, tanto físicas como morales, puedan hacer esos reportes. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que aprender de lavado de dinero, delitos precedentes y conocer los organismos multilaterales que están trabajando en la lucha contra este tipo de problemas. Están trabajando en lucha contra la delincuencia organizada. Pero adicionalmente nosotros tenemos que entender una cantidad de estándares internacionales, tanto para el tema de accounting como para el tema de auditoría. Entonces, todas estas normativas que también llegan muy específicas a nuestras carreras como contadores o auditores, nosotros también tenemos que estar alineados con ellos. Entonces es otra área que muchas veces las personas externas no entienden, que nosotros debemos también ser casi que másters en este tipo de normativa, que son los estándares internacionales de nuestra profesión. Pero adicionalmente, nosotros tenemos que tener el conocimiento de esa normativa local. Y ahí es donde vienen quiénes son los reguladores, los supervisores, cómo se trabaja con la administración de impuestos y todo este tema de cumplimiento legal. Pero lo peor es cuando nosotros tenemos que combinar esa normativa local con la otra normativa local de donde yo estoy desarrollando los negocios. Todos sabemos que en la medida de que nosotros tengamos una amplitud y una profundidad de mercado, las cosas se van a complicar. Hoy empezamos en un municipio pequeño, vamos a pensar en Costa Rica, y de repente ya tenemos un mercado inmenso en el Caribe, o ya tenemos un mercado en México. Entonces, esa normativa local no significa solamente la normativa de donde yo estoy haciendo la operación. También en la mayoría de los casos es donde yo estoy ejecutando esas tareas, a quién le estoy vendiendo y de dónde estoy comprando. Y ya por terminar esta partecita es el riesgo a la mala reputación. Nada más ayer estaba yo, tuve la oportunidad de trabajar con una empresa maravillosa en República Dominicana hablando solamente del tema de la mala reputación. Y llegamos al punto de definir entre todos qué es la percepción que tienen los otros de mí.
y que esa percepción es muy volátil, es muy frágil, pero a la vez es el activo más costoso que nosotros tenemos. Entonces, el tema reputacional no es solamente corporativo, el tema reputacional es yo como individuo, como profesional, cómo quiero que me recuerden cuando me voy de una conversación, cuando me salgo de una corporación o incluso cuando trasciendo esta vida material. Ahí es donde nosotros tenemos también que tener muy claro cuáles son nuestras ambivalencias profesionales, porque infortunadamente nosotros, pues, perdón, nosotros también cometemos fraude. Resulta que nosotros, como creemos que los auditores somos intachables, somos nadie, como somos los auditores y los que revisamos, nos parece muy particular que sean los auditores o los investigadores que sean los que estén cometiendo fraude. Nosotros tuvimos un caso hace 2 años donde hubo que investigar 80 auditores de una compañía en Latinoamérica, porque eran ellos los que estaban cometiendo los fraudes. Y son casos que duelen a nivel personal. Uno en esta etapa de la vida y de la profesión, uno no debería como preocuparse por ese tipo de situaciones, pero duele que llegar a una compañía donde a nosotros nos digan es que aquí el punto crítico no es compra, no es inventario, no es la tesorería, no, son los auditores. Entonces aquí para reforzarles que nosotros somos sujetos obligados de acuerdo a las 40 recomendaciones del GAFI, les sugiero leer la recomendación 22 y 23, donde las personas físicas, como usted, como yo, somos sujetos obligados, y entonces ahí están los representantes legales, los miembros de junta directiva, consejo directivo, junta de directores, el staff de la compañía, los socios, accionistas, el máximo órgano legal, los oficiales de cumplimiento, auditores internos y externos, consultores, contadores, abogados, y en muchos países de Latinoamérica, incluso los ciudadanos en general. Entonces, espero que ustedes esto ya lo tengan en su mapa de actividades, que esto sea algo que estamos repitiendo, pero que ustedes ya muy claramente saben que son sujetos obligados y cuáles son esas obligaciones de hacer, de actuar, cuando ustedes están sospechan de que se está ejecutando una actividad ilegal relacionada con el lavado de dinero o los delitos precedentes. Entonces, atendiendo al llamado de los institutos de auditoría interna, cuando me llamaron, me decían, bueno, ¿por qué no hacer algo que hacemos algo que esté relacionado con el tema de la auditoría y del fraude? Y la pregunta que siempre nos hacemos es, ¿cuál es el rol del auditor frente al fraude? ¿Será que si es posible detectar el fraude o será que es que se detecta pero no se reporta? Y para esto voy a ampliar un poquito y es, nosotros no estamos en la obligación de investigar fraude, nosotros debemos tener el conocimiento de lo que es fraude y entender cómo el fraude habla. Eso sí es una obligación nuestra, porque me han tocado casos donde tengo un grupo de auditores que a pesar de que habían unas banderas rojas, se estaba manifestando el fraude porque el descuadre de esa persona en una caja de un banco no era material, pues entonces no pasó algo. Y esta mujer sintió más confianza y dijo, bueno, pues yo estoy descuadrada en $2.500, aquí simplemente vino el auditor, dijo que esto no era material, entonces yo puedo seguir sacando más dinero hasta que ya se perpetró un fraude con un impacto económico mucho más grande, más interesante, pero a la vez también digamos, la usurpación de 3 cuentas bancarias en esta entidad en Latinoamérica. Y ahí fue donde fue una persona, un cliente, el que puso la queja y dijo, alguien me está moviendo un dinero. No, la auditoría de esa organización, que es un equipo de auditoría bastante importante, digamos grande, con muchos miembros, simplemente decían
es que $2.500, $2.300 en una caja principal, eso no es material y por lo tanto nosotros no lo reportamos. Yo aquí quiero hacer un llamado muy claro. Una cosa es la materialidad del impacto económico que se genera en esa pérdida. Otra cosa muy distinta es que eso es una bandera roja y no se va más allá. En este caso, si bien es cierto esto era material, el hecho sí había que investigarlos, el hecho sí había que hacer algo, pero no dejarlo pasar. Entonces, en muchas ocasiones cuando nosotros estamos entrenando auditores y oficiales de cumplimiento y personas que trabajan en esta área, nosotros preguntamos, ¿qué es fraude? Y créanme que todavía la gente se queda patinando porque no entiende el significado del fraude. Entonces, si no entienden qué es fraude, pues ¿cómo lo van a auditar? Entonces, hoy, algo que vamos a aprender de lo bonito, que lo vamos a ver hoy, es qué es fraude. Entonces, vamos a estudiar el fraude desde su anatomía y de los elementos que componen eso que es fraude. Resulta que para entenderlo, yo siempre utilizo 4 significados importantes. Aquí vamos a ver los 3 primeros, y es el ACFEC, el Instituto de Contadores Públicos Americanos, y obviamente el Instituto de Auditores Internos. Entonces, para ACFEC son todas aquellas acciones, actividades que tienen un propósito de enriquecimiento personal, sea para un individuo, sea para un grupo de personas, donde donde usan o abusan de los recursos de la organización para tener un beneficio. Entonces aquí ACFEC habla de algo que a mí me parece fundamental, lo vamos a ver en unos minutos, y es el abuso corporativo. Entonces empezamos a determinar aquí cosas como puede ser una persona, puede ser un grupo, puede ser, están abusando de la compañía, están tomando elementos de la organización, y siempre va a haber un enriquecimiento personal o un beneficio. El Instituto de Contadores Públicos Americanos, AIPA, nos dice, mire, es el uso de ciertas acciones que tienen como por objetivo presentar una realidad económica a la organización, que no es. Es mentir acerca de la organización a través de los estados financieros para mostrar una cara más bonita a los grupos de interés. Entonces aquí IPAC está más relacionado o enfocado es con el fraude en estados financieros. Pero también nos dice el Instituto de Auditores Internos, nos dice, mire, es cualquier acto que está basado, es un acto ilegal que está basado en el engaño para buscar siempre un beneficio. Puede ser a través también del ocultamiento, puede ser a través de la violación de la confianza, puede ser para obtener dinero, recursos, servicios, evitar pagos o evitar que se pierdan esos servicios, y siempre, siempre asegurando una ventaja personal o del negocio. Entonces, yo lo que quiero en el día de hoy es que ustedes entiendan que el fraude tiene como toda una anatomía, un ecosistema, donde es una persona, puede ser un grupo, está basado en el engaño, en el ocultamiento, está relacionado con el incremento patrimonial injustificado, y lo vamos a ver en unos ejemplos más tardecito, y siempre aprovechándose de la organización, incluso con el abuso. Este tema de abuso es bien interesante porque el abuso es un fraude por descubrir y del que poco hablamos y poco conocemos. Y esto pasa es porque las personas ven el abuso, no lo ven como un fraude. Es más, el abuso no se ve como abuso per se, porque existe una falsa sensación de comodidad. ¿Qué es el abuso? El abuso es yo utilizar las cosas de la organización o llevármelas para mi casa sin ninguna autorización. Por ejemplo, algo muy típico y muy normal que pasa antes de pandemia, porque pues muchos estamos trabajando desde casa, y es nos llevábamos el papel de la impresora para hacer las tareas de la universidad, o imprimíamos los documentos personales o los trabajos de la universidad en la oficina, los elementos de oficina
nos los llevábamos para hacer las tareas de los hijos en la casa. Y hay gente que incluso escala un poquito más el abuso y se lleva el café, el azúcar, las servilletas e incluso los elementos de aseo. Hay otras personas que también se llevan, por ejemplo, las herramientas. Hay otros que utilizan el carro que se les asigna para hacer la distribución de los domicilios, para hacer diligencias personales, como llevar los hijos a la escuela, al colegio, o la señora a trabajar. O en muchas ocasiones personas que utilizan el tiempo laboral haciendo otras actividades de índole personal. ¿Eso les suena parecido? Sí, todos lo hemos cometido. Empecemos por hoy a admitir que eso es fraude y que nosotros lo hemos cometido. El problema con eso es esa sensación de comodidad, es esa falsa noción de que yo no le estoy robando a la compañía no está perdiendo por mí, es que es más, ya la compañía pagó por este lápiz, así que ¿qué importa? Yo lo puedo usar y yo me lo puedo llevar. Muchos empleados piensan que eso que se están llevando, usurpando, haciendo, hace parte de un ajuste económico. Sienten como que, bueno, a mí me prestan, este es el carro para hacer los domicilios, pero como yo tengo que llevar a mi señora y a mis hijos al colegio y al trabajo, pues me estoy ahorrando los pasajes. Mire cómo racionalizamos o cómo racionaliza un perpetrador. De hecho, un abusador no siente que está cometiendo fraude. Pero el problema más grande del abuso es que tiene un efecto camaleónico, porque se esconde en los estados financieros. Cuando nosotros analizamos el abuso, lo primero que tenemos que ir es a buscar el estado de resultados o el estado de pérdidas y ganancias y empezar a chequear todas esas variables donde los empleados pueden, digamos, hacer parte de los incrementos. Entonces uno diría, a ver, si vamos a hacerle el tracking al carro, los domicilios que va del punto A al punto B todos los días, porque cuánto se está consumiendo en gasolina. Cuando ustedes empiezan a hacer ese tipo de cálculos, se van a dar cuenta la cantidad de dinero que se pierde y que todo eso está ahí destruyendo valor. Recuerden que el objetivo de hoy es cómo agregar valor. Y resulta que el abuso organizacional, el abuso corporativo, es de los destructores de valor más impresionantes porque son los más complicados de seguir. Y si usted hace el cálculo de las resmas de papel, del paquete del papel por empleado, y si usted hace la cuenta del tema de las fotocopiadoras y de cuánto se vota por café, se va a dar cuenta que la destrucción de valor es enorme. Y eso, ¿quién lo paga en última instancia? Los socios y los accionistas. Es más, yo los invito a que cuando ustedes, en estos días que en muchos de nuestros países se hace la asamblea de accionistas, a mí me gustaría saber cuántas de sus compañías tiene un reporte que hable de los fraudes que se cometieron en la organización, de los fraudes que se reportaron. Y eso lo vamos a ver en unos minutos para que ustedes entiendan cuál es el dolor de recuperar el valor de los fraudes. Entonces, por tarea que les queda, oportunidades de mejora, cómo empezar a buscar el abuso o el uso inapropiado, que es un fraude por descubrir en sus organizaciones. Entonces, ya teniendo este tema de qué es fraude y qué es abuso organizacional, tenemos que hablar de la intencionalidad, porque es que es un tema también de índole, es muy importante y es grave. Hay que entender la diferencia que existe entre la equivocación o un error o el engaño del fraude. Resulta que una equivocación, un error se puede dar por una diferencia de criterio, se puede dar porque yo como contadora creo que esto debe ser un gasto y mi compañero que es otro contador puede decir eso es un costo, pero en ningún momento existe una intención de engañar a alguien. Puede que nos hayamos equivocado. Registramos la factura que nos llega como costo y finalmente en diciembre o en noviembre tenemos que revisarla porque no era costo, sino que era un gasto. Pero en ese momento no había una intención de engañar. Igualmente, los errores se pueden dar porque las personas están cansadas, no tienen el entrenamiento adecuado,
las personas pueden cometer errores, por ejemplo, en esta época que están trabajando en pandemia, porque tienen sus niños, tienen sus parejas, no tienen el espacio ideal para trabajar. Pero en ningún momento esa persona está ahí cometiendo un error porque tiene esa intención de engañar. Mientras que el fraude o el engaño, ya no lo dice la NIA 240, es un acto intencionado, realizado, puede ser por una persona o por más de dos personas, donde pueden ser cualquier persona dentro de la organización, es más, puede ser alguien que esté afuera de la organización, que utilice el engaño, el ocultamiento para conseguir una ventaja personal. Entonces yo les voy a traer dos ejemplos. La caja chica, el petty cash o la caja menor, que es ese fondo de dinero que se utiliza en las organizaciones para pagar gastos menores, porque no justifica hacer una transferencia, porque tiene que ser pagos en efectivo o no se justifica hacer un cheque. A una persona le asignan $10,000 para que pague esos gastos menores y pues cada que digamos que se consume el 80% del fondo se tiene que hacer reembolso. A grandes rasgos, así funciona. Resulta que esa persona que administra ese fondo ve en ese fondo una gran oportunidad de, digamos, financiarse la carencia de dinero antes de que le pague. Entonces, hoy es 25 de marzo, el salario no lo van a pagar el 30 de marzo, hoy es jueves, y esa persona a este momento hoy no tiene transporte, no tiene el dinero para pagar su transporte para ir a la casa y volver a la oficina. Es un ejemplo. Esa persona ve en ese fondo una oportunidad de financiar esa situación. Esa persona no se ve a sí misma como un perpetrador o un defraudador. Esa persona se ve como una persona con una necesidad y tiene la oportunidad de usar ese dinero, pero lo va a pagar el lunes, el martes que reciba su salario. Entonces, esta es una de las discusiones más grandes que yo he tenido a nivel latinoamericano con auditores como ustedes, porque los auditores me dicen, Marta, pero es que esa persona lo está pagando. Y eso lo que está haciendo son autopréstamos. A la larga la persona no está descuadrada. A la larga la persona, a la caja chica, a la caja menor o al petty cash, no le está faltando dinero. Le faltaría dinero si le hacen un arqueo mañana y ella tiene que demostrar que usó ese dinero para pagar sus transportes o su alimentación mientras le pagaban el salario. Es más, en ese momento esa persona puede decir, son autopréstamos, yo llevo 2 años haciendo lo mismo, yo soy muy de malas porque pues me hiciste auditoría antes de que me pagaran la nómina, pero yo siempre los pago y me debes creer. Entonces los auditores patinan o navegan en esas aguas grises y me dicen, pero es que lo está pagando. No. Cuando ya entendemos qué es fraude, cuando ya entendemos cuáles son los elementos de fraude, esa persona con ese ejemplo tan simple, tan básico, pero tan común, esa persona está cometiendo un fraude y es perpetrador. Así de simple es fraude. Entonces, claro, nosotros como auditores no podemos llegar y decirle, perpetrador, te tienes que ir de la compañía. No, nosotros debemos o implementar controles, escalar la situación. Cada empresa tiene un ADN diferente donde este tipo de situaciones pues se tienen que manejar, ¿cierto? El otro ejemplo que les quería mencionar es de un joven que es bastante inteligente, está estudiando en la universidad, es el nuevo, está asignado a las cuentas por cobrar y organiza muy bien el puesto y al joven le sobra tiempo. Él se da cuenta que en el área contable pues están las conciliaciones bancarias atrasadas. Él le dice a la contadora, venga, yo creo que yo le puedo ayudar. Y pues sí, todos se ponen de acuerdo y él empieza a ayudar con las conciliaciones, él puede bajar la información de la página web del banco y hacer todo en Excel. Y él se equivoca. Él se equivoca, pero sin ninguna intención. En ese momento él se equivoca. Él se da cuenta después que él cometió un error y dijo, voy a esperar a ver qué pasa. Resulta que él no le contó a la contadora, no le contó a alguien en la empresa que él había cometido ese error y esperó a que auditoría al final del año pues encontrara el error. Con tan mala o buena suerte,
que auditoría no encontró el error, no lo encontró. Entonces este muchacho se le abrió la imaginación y dijo, wow, esto tan fácil. Y en ese momento lo que era un error lo convirtió en un engaño y lo cometió en un fraude, porque empezó a robar y en menos de un año se llevó casi $700.000. Lo descubrieron porque el banco llamó a la compañía y anunció que no tenían fondos para cubrir unos pagos que se habían solicitado. La contadora siempre dijo, no, el saldo en bancos que yo tengo es distinto, tengo suficiente dinero. E hicieron el tracking de la cuenta y, oh sorpresa, esa es la historia del joven que empezó con un error y terminó con un engaño, con un fraude. Pero entonces, nosotros trabajamos con seres humanos, nosotros trabajamos con gente y uno de los problemas más grandes que tenemos es que intentamos ponerle controles a las personas. Ayer en la conversación que en esta capacitación que tuve en República Dominicana me decían, Marte, entonces, ¿cómo atraer el talento correcto y cómo determinar si en la entrevista la gente tiene ambivalencias o no? Entonces yo le contesté con una sonrisa y le dije, usted en una entrevista está haciendo lo mismo que en un balance general. Cuando usted mira un balance general, usted está viendo la foto de la compañía a diciembre 31 del 2020, un ejemplo. Pero usted no sabe más. Eso mismo pasa en las entrevistas de trabajo, en los exámenes. ¿Por qué? Porque es una foto de la persona. Incluso les di este ejemplo. Vamos a suponer que todos necesitamos trabajar como auditores en una de las mejores compañías a nivel global. Todos vamos a la entrevista. Y dentro de las preguntas que nos hacen la siguiente. Este es un caso. Usted está caminando por una calle, se encuentra una billetera y en esa billetera hay $1.000 en billetes de $100. Y están los documentos del dueño de la billetera y en esos documentos está la información del teléfono y la dirección. ¿Usted qué hace? Entonces, en esta conferencia hay conmigo no sé cuántas personas, 100, 200 personas. ¿Todos qué vamos a decir? No, yo la devuelvo. No, pero ¿cómo así? Si la información del dueño está en la billetera, yo la devuelvo. Entonces, ¿qué hace el entrevistador? Ay, no, todos tan honestos. Pero cuando a eso ya le aumentamos algo bien particular, que son las presiones, ya nos vamos a dar cuenta que las personas más confiables, las personas que dicen ser las que mejor se comportan, son las personas que se convierten en esos violadores de confianza. Entonces, para continuar con el estudio del ser humano, hay unos micrófonos abiertos. ¿Será que es posible que los cierre? Bueno, vamos a continuar. Para entender un poquito más del ser humano, porque a la larga con ellos es que tenemos que trabajar, debemos entender cómo nos comportamos. Ay, tenemos como 4 o 5 micrófonos abiertos. Bueno, voy a tratar de seguir. Resulta que el ser humano tiene muchas ambivalencias y nosotros tenemos que lidiar con esas ambivalencias en las organizaciones. Ben Sherwood es una persona que creó una teoría, una regla muy importante, muy interesante, que habla acerca de las presiones que sufren los seres humanos en épocas de crisis. Entonces, él hizo un estudio con líderes a nivel mundial, presidentes, dueños de organizaciones, donde empezó a analizar cómo se comportaban esas personas cuando estaban con un problema grande. Y él dice que es que al ser humano no se le puede medir su honestidad, su capacidad de respuesta en momentos cuando están en la zona de confort.
Entonces nos devolvemos todos al momento que estamos buscando empleo y estamos en la entrevista. ¿Usted devolvería la billetera? Todos vamos a decir, claro, yo devuelvo la billetera. Pero si resulta que cuando usted se encuentra la billetera, usted tiene atrasada la renta de la casa, no ha pagado la cuota del carro, su hijo lo devolvieron ya, no pueden estudiar porque lleva 2 meses sin pagar el colegio, está aguantando hambre. Usted devolvería la billetera, la devolvería con los documentos solamente, le sacaría algún billete, ¿usted qué haría? Entonces al ser humano no se le debe medir, es el momento en que está feliz, happy, está en el momento de éxito, no. El ser humano, el comportamiento, la ética, los valores y la moral se miden, es en los momentos donde están las crisis. Entonces, Ben Sherwood dice, mire, vea, dentro de ese estudio, lo que encontramos es que hay una regla del 10-80-10. Y encontramos que el 10% de la población siempre está buscando cómo cometer actos deshonestos. No solo fraude, corrupción o abuso, no, cualquier tipo de acto deshonesto está buscando siempre cómo tener una ventaja competitiva, legal o ilegal, pero siempre está buscando qué hacer. Entonces ahí es donde nosotros podemos pensar o nos acordamos del amigo o la amiga que pasa por encima de la dignidad del ser humano, no le importa lo que pase, pero hace, o sea, si necesita el dinero lo busca por donde sea, no importa si lo tenga que robar, si tenga que crearse una pirámide, ¿ok? Ese tipo de personas. Tenemos el otro 10% de las personas que nunca, nunca, nunca cometerían un acto deshonesto. ¿Por qué? Porque son personas que prefieren morirse que robar. Esas personas incluso se sienten que son buenas y en su cabeza nunca lo harían. De hecho, han tenido crisis y nunca han acudido a un acto deshonesto, al fraude o al abuso o al acto de corrupción para poder equilibrar sus finanzas. Pero en la mitad estamos el resto, yo me incluyo, los que solo por hoy no hemos cometido fraude, no hemos cometido un acto deshonesto, porque no hemos tenido quizás una crisis, no hemos tenido la presión suficiente para hacerlo. Es decir, a todo lo que nos ha pasado hemos salido avantes, pero no nos ha tocado sacrificarnos. Es decir, somos capaces de hacer las cosas, trabajamos fuerte, nos ganamos el dinero con lo que sabemos hacer, ahorramos y incluso en épocas de crisis hemos salido avantes. Entonces, cuando nosotros analizamos esta regla de Ben Sherwood, nosotros en las organizaciones tenemos que lidiar con el 90% de actos deshonestos, de personas que están pensando o probablemente van a cometer un acto deshonesto. Mire la delicadeza. Ojalá esta concentración del 10% fuera muchísimo mayor. Y esto no lo tenemos en cuenta cuando estamos contratando el personal, porque ¿cuál es la pregunta? ¿Usted devolvería la billetera? Sí. Entonces, porque creemos que esa pregunta es positiva, o sea, la persona nos está mostrando su mejor cara, decimos que la persona es honesta, ¿no? La persona es honesta o deshonesta después, dependiendo de las circunstancias. La persona es honesta hasta que llegue una crisis y le demuestre lo contrario. Entonces, aquí también hay dos teorías bien interesantes que son la teoría de Rousseau, que dice el ser humano siempre es bueno. Y está la teoría de Maquiavelo que dice, no, el ser humano es retorcido. No vamos a llegar hasta esa filosofía, pero yo lo que quiero es que ustedes entiendan que más allá de listados, checklists, hay que entender el ser humano para poder percibir esos comportamientos deshonestos de manera precoz y no post-mortem. La teoría del triángulo del fraude ustedes la conocen súper bien, la han visto en curso, las han estudiado, la tienen en el Instituto de Auditores Internos, pero es bien importante que ustedes recuerden que las personas que son de confianza se ven a sí mismas como personas con problemitas, con situaciones que no le quieren contar a otra persona, pero que son capaces de resolver por ellos mismos. Entonces aquí empiezan con una presión social, una presión familiar, una presión corporativa,
buscan muy posiblemente la oportunidad, pero también en este tema la oportunidad yo la abriría en dos. La oportunidad que es cuando las compañías no tienen los controles internos claros, en place, compañías que tienen estructura, no, sino que abren las puertas a que al momento que un colaborador tenga una presión, inmediatamente brincan a la oportunidad. Pero también hemos encontrado colaboradores que siempre están buscando estas oportunidades, explotando los controles internos. Y luego pasan a un estado de racionalización donde ellos se ven como individuos con ciertos problemitas, pero que no le están haciendo a alguien y tratarán de resolver eso lo más pronto posible porque están pasando por un mal momento y después lo van a pagar. Entonces, Donald Crecy, que fue el criminalista que creó esta teoría, él se dedicó a estudiar acá en Estados Unidos, digamos que fue a muchísimas cárceles a hablar con individuos que habían cometido delitos, ya no actos deshonestos, sino delitos, y encontró que estas tres, digamos, la presión, la oportunidad y la racionalización, estos tres factores eran comunes en todos ellos, y ahí es donde nace la teoría del triángulo de fraude. Sin embargo, nosotros, Julián Ríos y yo, hemos venido estudiando mucho el tema, y cuando nos encontramos que existen otras teorías basadas en ese triángulo del fraude, encontramos que ya no hay el triángulo, ya hay el pentágono, donde el cuadrado, donde ya se le suma la capacidad. Es decir, si la persona puede que tenga la presión, tenga la oportunidad, pero no tiene la capacidad de cometer el fraude, pues no lo va a cometer. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que en los negocios el tema de tecnología es imperante, ha crecido, sigue rampante. Entonces lo que sucede es que si la persona no tiene forma de romper esos controles, la persona no va a cometer el fraude. Entonces aquí ya viene una teoría adicional que es el cuadrado. Pero adicionalmente tenemos el pentágono, donde aparte de la capacidad ya le suman la arrogancia. Y es que nosotros hemos encontrado perpetradores que aún sin tener necesidad, o sea, cero presiones, es más, no racionalizan, no tienen oportunidades, buscan cómo cometer fraude porque ellos sienten que son lo mejor de la empresa. Son las personas que lo han dado todo, son las personas que se les confía el 100% de las operaciones. Hemos encontrado perpetradores que casi hay que arrodillárseles cada que se les saluda. Y cuando digo arrodillarse, le incluye el board directors o la junta de directores o todo el staff de la compañía. Personas que pasaron por un momento muy importante en la organización y por un acto mágico o un buen desempeño, sacaron adelante la organización de una crisis y hoy están endiosados. Y esas personas, cuando están en esa situación, adivine quién les estorba, auditoría interna. Entonces, incluso lo que hace la organización es decirle a los auditores internos, no me moleste el jefe de compras, no me moleste el jefe de TI, porque es que él es intocable en esta organización. Y lo que se está haciendo es ya teniendo, o sea, se está perpetrando un acto deshonesto. Nosotros tuvimos una investigación en una compañía latinoamericana donde esta situación pasó. Él fue mensajero, llegó hasta, digamos, el director de marketing, no puedo dar pues muchos detalles, y cómo era él fue el que sacó la empresa a la website, a las redes sociales, y eso fue lo que hizo, fue incrementar las ventas de una manera brutal. En fin, a él le debían todo ese crecimiento. Siempre decía que auditoría era una piedra en el zapato para él, para desarrollar toda su estrategia de marketing y ventas. Y tenía la capacidad de comprar a dedo, o sea, la compañía podía licitar, pero habían unas compras específicas que podía él hacer a su amaño. Entonces él creó una compañía, un shell company, y tuvo contratos con esa misma compañía. Nunca vendió un computador, un cable, simplemente todo fue ficticio. Y pues en dólares, el personaje se llevó más o menos 2 millones de dólares en un año, y fue muy rápido, sin necesidad, sin oportunidad. O sea, fue muy fácil por este tema de la arrogancia. Pero hoy en día
para ya terminar este tema, la geometría del fraude, hablamos de la estrella. Entonces ya hablamos de otra teoría que también es muy interesante, donde dicen que el ser humano se comporta de acuerdo a la cultura organizacional que lo rodea. Entonces, si nosotros trabajamos, obviamente, en países como el mío, Colombia, en donde ustedes están en Centroamérica, México, donde la corrupción es rampante, los niveles de corrupción siempre son altos, somos high risk cuando hacemos due diligence, entonces vemos como que la corrupción está ahí siempre. Y pues, si en la compañía no hay un tono a la cabeza importante, no se habla de estos temas, pues pensamos que se pueden cometer actos deshonestos. Pero si tenemos la oportunidad de trabajar en países como Dinamarca, Noruega, que los índices de corrupción son mínimos y cualquier persona que cometa un acto de corrupción pues es castigado, pero a la vez hay una cultura de cero tolerancia, pues yo voy a ir allá y yo ni siquiera voy a pensar en que voy a hacer algo indebido. Entonces, cuando ya hablan de la estrella del fraude, pues ya se suma ese aspecto cultural. Por eso, cuando hablamos de controles internos y los mejores disuadores, los controles que disuaden el fraude, es el tono a la cabeza y la cultura organizacional. Está completamente demostrado que la industria criminal sabe muy bien qué compañías tienen un tone of the head bajito, que son tolerantes, que son flexibles con los controles. Allá ponen la persona que empiece a sacar la información y allá empiezan los fraudes. La industria criminal también sabe que cuando son controles fuertes, que las compañías siempre están mandando un mensaje directo, no nos dejamos tentar, cero tolerancia a los actos deshonestos. La industria criminal no pierde tiempo poniendo gente ahí. Y lo mismo pasa con el fraude interno. Si hay un perpetrador que dice, uy, no, en esta compañía yo estoy perdiendo el tiempo porque no puedo robar, porque no puedo sacar el inventario, porque no tienen muchos controles, pues el perpetrador se va para otra parte. Entonces, esos controles que son disuasivos, los mejores es el de tone of the head y obviamente la cultura organizacional. Es por eso que cuando nosotros estamos hablando del ser humano, siempre debemos hablar del empleado ideal. Y es porque esto es bien interesante. Ayer también lo hablaba con recursos humanos en esta compañía y me decían, pero ¿cómo puedo yo apoyar el equipo de auditoría o auditoría cómo me va a apoyar? Porque entre ellos no se hablan, es decir, recursos humanos y auditoría. Y les decía, ¿cómo así? ¿Ustedes nunca hacen entrevistas de salida? Sí, hacemos las entrevistas de salida, pero auditoría no tiene por qué participar. Cuando ya cerramos ese tema, entendieron que así como nosotros contratamos un empleado ideal que es empático, recursivo, constructivo, colaborador, bien conectado, todas estas cualidades, tanto técnicas, los soft skills y los top skills, son las mismas cualidades que tiene un perpetrador. Este ejercicio yo también lo hice en El Salvador, lo hice en Guatemala antes de la pandemia cuando podíamos viajar y hacíamos un ejercicio de escoger el mejor director comercial de una constructora y hacíamos una lista hasta de 33 cosas que debería tener ese director y pocas personas decían, debe ser ético. Y nadie fue capaz de decir, lo que a mí más me importa es que la persona esté alineada con los valores y la ética de la organización. Y en muchos casos es que nosotros ni siquiera conocemos los valores de la organización y no los practicamos. Entonces esto también es un llamado de atención. Esta es una oportunidad de mejora que ustedes deberían trabajar con recursos humanos. ¿Cómo atraer el talento correcto? ¿Será que estamos atrayendo perpetradores que tienen todos estos skills, tienen todas estas cualidades técnicas? ¿O será que sí estamos trayendo al colaborador que es, al colaborador correcto y le enseñamos la parte técnica en la organización? A la gente usted le puede enseñar a barrer, trapear, escribir dentro de la organización, pero usted a la gente no le puede enseñar a ser honesta. Recuerde que ese momento, que es esa foto que se llama entrevista laboral, es un momento ahí donde la persona va a decir lo más lindo de ella. ¿En qué entrevista laboral uno va a decir,
Sí, yo no me baño ni una vez a la semana, yo he robado, yo le pego a mi mamá. No, uno siempre va a decir lo más bonito. Entonces, cuando estamos atrayendo el talento a la compañía, a veces estamos trayendo también los problemas. Qué rico que ustedes como auditores trabajaran con recursos humanos y empezaran a crear toda una estrategia de traer el talento correcto, pero a la vez, en esos momentos en que la gente se retira, poder participar de las entrevistas de salida, que ustedes como auditores tengan acceso a esa información. Recuerden, ya vamos a terminar, que a mayor percepción del control del fraude y de los actos deshonestos, menor es la probabilidad de que el empleado se enganche en esas actividades o en fraude ocupacional. Cuando el empleado siente que lo están monitoreando, que graban las conversaciones, que la información que se está digitando en el computador se está recogiendo, cuando hay cámaras en todas partes, excepto pues en los baños, cuando el colaborador sabe que tiene que llegar a las 7 y se tiene que registrar con un ID, cuando existen esos controles, tanto que son que pueden ser controles físicos, pueden ser controles tecnológicos, que pueden ser controles preventivos o controles detectivos, pues el empleado va a sentir que en esa cultura organizacional no puede cometer ningún tipo de acto deshonesto. ACFE, que es la Asociación de Expertos Examinadores de Fraude, ha hecho un estudio por muchos años que se llama The Report of the Nations. El último lo hace cada 2 años, salió en el 2020 y lo sugiero que lo lean, lo estudien, es fantástico. Porque las estadísticas y los números hablan. No nos tenemos que inventar el agua caliente para poder implementar un control en la organización. Y AFET siempre en esas estadísticas no ha podido cambiar este número, que es el 5% de los ingresos se pierde por fraude. Y ahorita vamos a mirar cuánto nos toca recoger de ese dinero para poderlo reponer. Y siempre nos dicen cómo crear el valor a través de la prevención del fraude. Si yo ya tengo esa cifra del 5%, ¿cómo hago yo para rebajarla? ¿Qué debo yo implementar de nuevo? ¿A quién tengo que traer en la organización a que me ayude? ¿Cómo me capacito yo para poder crear valor a través de ese número tan simple? El 5% de los ingresos se pierde por culpa del fraude. Tengo que tener una visión periférica. Nosotros somos caballos cocheros, nosotros somos muy cuadrados, hay que ser holísticos. Nosotros tenemos que entender que debemos ser proactivos. La prevención es más barata, es más fácil de adquirir, más económica que pues actuar en post-mortem. Si ustedes en este momento me dicen, Marta, ¿cuánto vale implementar una política de prevención de fraude? Vamos a pensar un software, vale 100 pesos. Me van a decir, eso es muy caro, no la implemente, espere que se le materialice el riesgo, el fraude. Le robaron 200 pesos, la investigación le vale 500 pesos, los abogados le valen otros 200 pesos, en cuanto se le fue. Y esos son los números que ustedes como auditores, cuando tengan problemas de, por ejemplo, de planeación del presupuesto anual, de la aprobación, ustedes pueden traer esos números. Crear valor en la organización es muy fácil. Aprender a cuantificar ese valor es lo que da un poquito de dificultad, pero no es imposible porque tenemos que empezar a voltear esas estrategias de valor en números. Entonces, una es muy simple. Ok, no compre el software. Prevención, $100. Bueno, materialización, pueden ser 200, el estudio forense 500, ahí se le fue una plata. Y entender que la tecnología es el único aliado en este momento. Porque nosotros tenemos una riqueza informativa en la organización. ¿Sabían ustedes que nosotros solo trabajamos con el 20% de la Big Data? Recuerden que tenemos datos estructurados y datos no estructurados. Entonces, el dato estructurado es aquel dato que viene en una hoja de Excel, donde tenemos
el número de identidad, la fecha de cumpleaños, nombre, apellido, lugar de residencia, esos datos que se pueden clasificar, que son uniformes y que se manejan en tablas. Pero el resto de esa riqueza informativa es el 80% donde nosotros podemos interpretar ese comportamiento humano. Como que una expresión que diga, el auditor es una piedra en el zapato, el auditor es un estúpido, en esta empresa todos roban, aquí todos son corruptos. Esa información, que son datos no estructurados, para poderla organizar, clasificar y empezar a determinar el comportamiento, significa el 80% de la organización. Es muchísimo. Entonces nosotros debemos, aprender mucho de la base de datos estructurada, maravilloso, tener un científico de datos ahí, pero nosotros al menos tenemos que aprender a saber a pedirle lo correcto. Pero ¿qué está pasando con el resto de la información? Es el lenguaje natural del ser humano cuando empieza y dice, a mí no me pagan lo suficiente. Es que aquí todos roban. Estoy sin un peso. No tengo ni para el almuerzo. Esos son banderas rojas, son alertas tempranas o alertas precoces de comportamientos deshonestos. ¿Qué tal si nosotros utilizamos toda esa riqueza informativa con inteligencia artificial, semántica, analítica descriptiva, y empezamos a meterle esos disruptores para poder marcar la diferencia? Es imposible ser distintos haciendo todos los días lo mismo. No, empecemos al menos ahorita que terminen a buscar qué es semántica, qué es analítica descriptiva, y empezar a ver cómo puedo yo unir todo ese tema de Big Data en mi organización a esto. Nosotros, por ejemplo, creamos una metodología donde fuimos capaces de traer todos estos datos y los asociamos con la teoría del triángulo del fraude, y hoy pues nosotros ya hablamos de la teoría de la geometría del fraude y la unimos con la regla de Ben Sherwood, donde determinamos que es muy complejo perseguir la gente, pero yo sí puedo interpretar esos actos deshonestos, yo puedo interpretar con anticipación lo que va a suceder, yo puedo ser proactivo, y ahí es donde yo entrego valor. ¿Qué se puede hacer con una predicción precoz del fraude? Se pueden prevenir fraudes detectando situaciones complejas, se pueden resolver fraudes en medio de una investigación, identificar amenazas, hacer auditorías basadas en la geometría del fraude. Eso es algo en que nosotros, Julián Río y yo, hemos venido trabajando también, y es cómo enseñarle a los auditores a hacer ese tipo de auditorías, que ya no se tienen que coger un montón de personas, sino implementar la metodología. Obviamente, perfilar empleados. Nosotros, si tenemos un empleado con problemas económicos en tesorería, pues eso es un caldo de cultivo. ¿Qué tal si le ayudamos al empleado a resolver sus problemas económicos para que él pueda hacer bien su labor y no esperar a que se materialice un fraude? Entonces es ahí donde nosotros combinamos todo este tema de analítica, semántica, estadística, para poder con el triángulo del fraude, con el árbol de fraude, que es otra actividad que ustedes deben aprender. Si a ustedes les gusta este tema, deben aprender a expresarse, y para eso está también el árbol de fraude, que podemos hacer un webinar de ese tema y entender muy bien este tema de las banderas rojas. Porque uno de los grandes problemas que hemos encontrado es que el fraude se manifiesta y ese lenguaje se llama banderas rojas del fraude, pero la gente no lo entiende. La gente cree que cuando una persona está hablando, se está quejando. Entonces, si yo, por ejemplo, empiezo a decir algo como que mi jefe me odia o odio a mi jefe, no lo hagamos en la tarde, quedémonos por la noche y lo digitamos más tarde. Pásalo por debajo de la mesa. Ese tipo de situaciones son banderas rojas de fraude que no las vamos a encontrar en una base de datos estructurada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta es otra estrategia que yo les quiero enseñar hoy, y es cuando tenemos, ya hemos visto cómo el comportamiento humano nos viene hablando,
y muchas veces nosotros nos tenemos que ir para una junta directiva, un consejo de directores a contarles cómo tener mejores estrategias para ayudar en la organización, cómo implementar herramientas que ayuden a la organización a evitar ese tipo de problemas o a que se materialicen estos riesgos. Entonces, esto es un ejemplo práctico que quiero que se lo lleven para la casa y lo hagan en sus organizaciones. Y es, cuando hablamos de ese 5% de los ingresos que se pierde por fraude, uno dice, bueno, pero ¿en dónde se registran ese 5%? Ah, eso se va a gastos. Si yo fuera la dueña de una compañía, yo lo primero que hago en una asamblea de accionistas o en una junta de socios es alzar la mano y preguntar, muéstreme usted cuánto ha registrado por fraude en el año 2020. Pero eso lo hace muy poquita gente porque no lo conoce. Es más, es una pregunta escasa. Pero yo les voy a demostrar con esta fórmula lo corrosivo que es el fraude del abuso organizacional. Corrosivo es el fraude del abuso organizacional, son los factores, son las actividades más destructoras de valor que se conocen. Vamos a suponer que en una organización la rentabilidad neta es el 2%, o sea, usted hace el estado de resultados o el estado de pérdidas y ganancias y aquí al final tiene la utilidad neta y el porcentaje de rentabilidad neta que es el 2%, ¿cierto? Resulta que dentro de ese estado de resultados usted tiene registrado en un gasto por ahí $100,000 de pérdida por fraude, sea porque se los llevó el tesorero, sea porque se los robaron de un inventario, sino que durante el año las pérdidas de fraude, las pérdidas de abuso, los daños causados por culpa de esos actos deshonestos suman $100,000 y están ahí dentro de ese estado de resultados. Entonces uno diría, ok, eso hace parte de la rentabilidad neta y resulta que no. Resulta que si yo quiero garantizarle a mis accionistas la rentabilidad neta del 2%, yo tengo que recuperar esos $100,000. ¿Y cómo lo recupero? Con esta fórmula matemática. Divido el impacto económico de ese fraude, vamos a decir son $100,000, lo divido entre la rentabilidad neta y eso me da $5 millones. Es decir, si yo soy accionista de su compañía y usted a mí me dice que me responde mi pregunta, si durante el año 2020 nosotros registramos $100,000 por una pérdida en fraude, yo como accionista, porque tengo que hacer parte de esa pérdida, yo tranquilamente le puedo decir a usted, a mí me paga, a mí me tiene que pagar mi rendimiento. El fraude no es parte de mi actividad. Muchos me van a decir, eso es parte del riesgo de tener una organización. Serio, como me lo han dicho a mí en otras ocasiones. Es decir, yo confío en la administración de una organización, le estoy pagando un salario interesante para que me venga a decir que durante un año tengo que yo asumir $100,000 de pérdida por fraude. No, a mí págueme mis rendimientos, a mí págueme mis dividendos, págueme mi utilidad. Y eso mismo le va a decir a usted la administración de impuestos. Y yo tuve una pelea casada con una administración de impuestos en Latinoamérica por lo mismo, porque la administración me dice, esa pérdida por fraude no es un gasto deducible del impuesto de renta. Usted a mí no me puede participar en su pérdida por fraude. A mí me tiene que pagar el impuesto sin tener en cuenta ese gasto. Es decir, el perpetrador que se llevó $100,000 no se llevó solamente 100. La pérdida, el impacto económico es mucho más alto. Son $100,000 más la tasa impositiva. Vamos a creer que es el 30%. Es decir, que el impacto económico de la organización son $130,000. Bajita la mano. Pero para poder recuperar al menos esos $100,000, la compañía tiene que vender mínimo $5 millones más. Y eso posiblemente, pues para una empresa que sea global, para una empresa gigante, pues puede que eso sea nada, que eso sean centavos, pero para una empresa en nuestros países latinoamericanos, eso es muchísimo dinero. Así que yo los invito a que
prendan el botón del escepticismo a partir de este momento si no lo han hecho. Les cuento que entre más mentes cuadradas hay, más delitos redondos. Nosotros tenemos que ser holísticos, pensar en 360 grados. Dejen de ser caballos cocheros, botemos el molde. Nosotros tenemos que entender que la industria criminal, los perpetradores, nunca piensan cuál será la NIA que voy a aplicar para llevarme este inventario. ¿Será que se aplicó la NIA 240 para poderme llevar este dinero de la tesorería? ¿Será que sí? No, ellos no piensan así, por eso nosotros nos enredamos mucho, porque nosotros somos pensando súper técnico y ellos son pensando holístico. Y es ahí donde nos dicen, siempre van adelantados. No, no, lo que pasa es que si nosotros evitamos pensar en cuadrado y pensamos lo impensable, vamos a llegar a ese nivel. Así que vamos a ser pro excelentes, auditores excelentes, casi que superhéroes. Pensar en un enfoque global, siempre pensar cómo agregar valor. No se llenen de furia cuando encuentren un problema, piensen que es una oportunidad de mejora. ¿Cómo lograr ser un asesor estratégico, un asesor de confianza? Me falta educación, me falta más empatía, ¿qué debo hacer en la organización? El que no tenga amor o pasión por esta carrera está en el sitio equivocado, que se vaya a estudiar medicina. ¿Por qué? Porque esta carrera de auditor es demasiado compleja, que ya lo vimos al principio, como para uno decir que no es mi carrera. Entonces, no pierda su vida, no pierda su existencia estando en el lugar equivocado. Búsquela porque si no, usted va a hacerle daño a una organización. Definitivamente la innovación hoy en día es la tendencia más alta. Si ustedes tienen la oportunidad de buscar empleo en países como Estados Unidos, como Canadá, como Reino Unido, como países que tienen unos índices de tecnología bastante altos, ¿sabe qué están buscando como auditores? Científico de datos. Entonces dicen auditor interno, rayita, científico de datos. O auditor interno, piden los requerimientos como auditor interno y después el bachelor degree, no como contador, sino como científico de datos. Entonces, seguir el ritmo de la tecnología y entender estas nuevas metodologías que otras personas que ya tomamos el riesgo de crearlas, las estamos implementando. Creatividad. La industria del fraude es totalmente creativa. Entonces, ¿a nosotros qué nos falta? Nuevas ideas, romper los esquemas, salir de la zona de confort, botar el molde. Yo pienso que si nosotros somos capaces de ser creativos, de innovar, de pensar diferente, eso nos va a ayudar muchísimo a poder ser esos asesores de confianza. Espero sus preguntas. René o Jaime me dejan saber cómo lo podemos hacer en orden cada uno, si hay preguntas. Muchas gracias, Marta, por tu magistral presentación. Logramos tener a 156 participantes a lo largo del seminario. De hecho, están activos todavía 145, así que pues muestra el interés que tenemos todos los auditores internos por el tema del fraude. E igual, pues, la calidad de tu presentación. Vamos a abrir unos 10 minutos para preguntas y respuestas. Pueden hacerlas, pues, escribiendo un chat, o si quieren participar, pues, en orden. Con muchísimo gusto pueden abrir sus micrófonos y hacer su consulta. Si les pedimos que se haga de manera breve para tal vez recibir al menos unas 3 preguntas, unas 3 consultas. Aquí tenemos una pregunta. Voy a leerla, la hace el señor Gerson. El implementar una estructura de gobierno corporativo sería una piedra angular para mejorar y fortalecer el ambiente de control interno en una organización, considerando que la misma debería contemplar la adopción de políticas anticorrupción, códigos de comportamiento ética específicos, líneas de denuncia y comités de ética.
Una auditoría interna debería recomendar implementar este tipo de buenas prácticas en nuestras organizaciones. ¿Qué piensa de este tema gobierno corporativo? No, niño, pues es que, vea, Gerson, es que el tono a la cabeza tiene que ser parecer, demostrarse e irse hacia toda la organización. Yo les voy a dar un ejemplo práctico que yo pienso que nos ayuda mucho, nuestro hogar. Entonces nosotros en la casa tenemos unas reglas y los que tenemos o los que tuvimos hijos adolescentes y ya pues están grandes, pues cuando estamos en la adolescencia, ustedes todavía los tienen, entonces uno le dice a los hijos, aquí se llega a las 10 de la noche y se cierra la puerta a las 10 de la noche, ¿cierto? Eso es una política de la casa. Aquí se cena, vamos a cenar a las 7 de la noche y no se pueden utilizar dispositivos electrónicos mientras cenamos, es otra política de la casa, ¿cierto? Hay otras políticas como que aquí todos vamos a orar a las 8 de la noche, todos vamos a leer un libro antes de irnos a dormir, son políticas, ¿cierto? Entonces, usted se imagina, y esto a mucha gente le va a doler, es, aquí se cierra la puerta a las 10 de la noche y se lo dicen al muchacho o a la muchacha que tiene 17 años para que llegue temprano. Pero el papá o la mamá llegan borrachos a las 2 de la mañana. Pero como ellos son el papá y la mamá, pueden hacer lo que les da la gana. El ejemplo empieza por casa y empieza por la cabeza. Si en la casa se cierra a las 10 de la noche la puerta, se cierra para todo el mundo. Entonces, es lo mismo en una organización. Usted puede implementar lo que quiera, pero si no hay un tono a la cabeza, si el tono of the head no es claro, hay ambivalencias en ese grupo de personas, vea, les va a quedar muy lindo el código de ética, bien organizado, pero no va a haber cómo replicarlo, quién le va a hacer eco. Cuando el ser humano, por naturaleza, siempre quiere imitar a alguien, y uno dice, ay, a mí me gustaría ser como fulanito de tal cuando ya sea un auditor, a mí me gustaría ser como tal persona, porque es que a mí esa persona me inspira. A esta edad, cuando ya tenemos cierto grado de madurez, que estamos es más como con el tema del reconocimiento y a quién poder seguir, cuando nosotros tenemos un jefe o un grupo de directores que son perversos, que son corruptos, que no les importa, sufren de ignorancia irracional, de un montón de, son irrespetuosos con este tema de la ética, las personas no nos sentimos cómodas. O sea, no hay ambiente, no hay cultura. Entonces, tiene que haber, incluso lo dice Coso en el principio número 1, el gobierno corporativo, tiene que haber un compromiso de la alta gerencia, del board directors, e incluso en aquellas compañías donde los mismos accionistas trabajan en la organización, ellos son los primeros a tener ese compromiso. A ver más. ¿Es algún material? Sí, yo voy ahorita que yo termine la presentación, yo la grabo en PDF y se la mando al Instituto del Salvador, se la mando a René. Nos pueden informando, que buenas tardes. Me llamó mucho la atención de cómo puede el auditor ayudar en el proceso de reclutamiento. Claro, es que nosotros no podemos ser ni podemos ser policías, ni cazar brujas, ni la piedra en el zapato, pero nosotros sí podemos ser articuladores de situaciones en la organización. Yo siempre he dicho, recursos humanos, el área de talento humano, human resources, es la piedra angular de la prevención del fraude en la organización. Pero ¿saben qué? Es la menos educada, es la que menos información tiene de estos temas. Y ojalá me equivoque. Y ojalá algún día en una conferencia, cuando nos volvamos a ver, cuando el universo encuentre el balance, alguien de recursos humanos me regañe y me diga, usted el 25 de marzo dijo esto, del 2021 dijo esto. ¿Por qué? Porque es la gente que menos compromete, que menos incluyen en este tipo de capacitaciones, cuando son ellos los que traen el talento a la organización, no. Entonces, imagínense lo que está pasando, se contrata un perpetrador, llega auditoría y auditoría es la que tiene que hacer todo el trabajo de buscar qué es lo que está haciendo. No debería ser como al contrario. Pregunta. ¿Cómo puede sugerirse a la organización que identifiquen en su resultado la pérdida por fraudes? ¿Cómo lo debe cuantificar y qué debe considerar? Ah, niño, mire, a ver, esto me lo está diciendo
Roberto, vea Roberto, a mí que me ha funcionado porque yo ya lo verifiqué. Análisis de todas las cuentas del estado financiero. Yo le medía, ¿qué hice cuando llegué o sea, en mi último empleo, cuando estuve en Colombia, yo trabajé con una empresa espectacular, es una farmacéutica que tiene muchos puntos de venta. Entonces el fraude allá era muy grande por todo el tema del inventario. Entonces había que primero entender la compañía para poder saber qué solución le daba. Aparte que en esa época yo no sabía sino que existía la aspirina. Entonces, primero el conocimiento del negocio, pero me dediqué a estudiar la compañía en los últimos 5 años y a tener proyecciones de los años que venían, a conocer los balances o estados de pérdidas y ganancias de los puntos de venta, a conocer los productos y empecé como a coger todos esos detalles y fui capaz de crear toda una estrategia antifraude para evitar que se siguieran robando las cosas del inventario, el abuso en las cajas y me funcionó. Muchas noches de trasnocho, sí, pero fue muy interesante porque poner todos esos números juntos y poder hacerle seguimiento a cada cuenta o a las cuentas críticas, porque tampoco puede hacerse todo, pero haciendo un análisis completo se puede ver todo el mapa de la organización y a mí me funcionó. Ahora, ¿cómo hice para que la gerencia a mí me prestara atención? La gerencia, el board directors y los accionistas, mostrando pérdidas. Duelen y decirle así con la formulita, mire, está la pérdida y esto es lo que usted está perdiendo. Si usted no le pone cuidado a esto, se lo va a comer el fraude. O sea, porque hay que entender que el fraude del abuso corporativo destruye en valor y si usted tiene la oportunidad de tener la valoración de la compañía, aprender a hacer cash flows, aprender a valorar y tener usted mismo su valoración y empezar a demostrar cómo eso pierde, cómo se destruye valor, usted ahí queda como un príncipe. Hace unos días se descubrió un fraude en el área de recursos humanos y renunciaron las asistentes y el jefe quedó siendo él la persona responsable del fraude. ¿Qué se debería hacer para terminar de establecer la responsabilidad del jefe? Samuel, no sé, si quieres hablamos esta semana, hacemos una reunioncita por Teams, pero yo no te puedo aconsejar aquí porque hay que tener todo el contexto de lo que sucedió. Yo prefiero ponerme colorada un ratico porque no sé qué pasó. No sé si él es el responsable, si hay negligencia, si hay ignorancia irracional, irresponsabilidad. Si quieres hablamos, te doy mis datos y me buscas. ¿Cómo se armoniza la auditoría continua de cumplimiento y de SARLAT para reducir el fraude? Es que, ¿sabe qué es lo que pasa? Es que eso no debería estar separado. Eso se llama un programa de administración de riesgos y eso todo debe estar conjunto. El SARLAT no es solamente para lavado de dinero. Cuando nosotros hablamos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, estamos hablando de delitos precedentes. Y resulta que los delitos precedentes, el fraude, la estafa, el robo, la piratería, el tráfico de animales, la explotación sexual de niños, el cibercrimen, están incluidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ponen el SARLAF por allá como en un pedestal, ponen el de riesgos en otro pedestal. Todos deberían trabajar y tener un plan integral. Por eso hoy en día hablamos de un SAGRI-LAFT. Es un sistema de administración de riesgos integral de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y armas de destrucción masiva. Y resulta que todo eso está junto. ¿Cómo armonizarlo? Empiecen a que esas áreas encuentren dónde se van conectando y tener presente que la persona que hace auditoría también debe saber del SAGRI-LAFT, debe saber de estos temas. Pero hay veces que es difícil armonizar, sí. Yo sé porque ponen todo el sistema de cumplimiento como aislado, después todo el tema de lavado de dinero de aislado y los auditores en otro lado. ¿Cómo podemos detectar fraudes dentro de un gobierno corporativo cuando hay limitaciones del alcance de la auditoría interna? Muy interesante. Uno de los problemas grandes que hay con el fraude de cuello blanco es que no hay transparencia. Entonces, yo, ¿qué haría? A lo que a mí me ha servido
yo lo que haría es, hago una matriz de delegación de autoridad y, se me olvidó el nombre en este momento, concentración de poder. Esa matriz a mí me ha servido muchísimo. Yo les puedo regalar el encabezado para que ustedes la implementen. ¿Por qué? Porque cuando uno ya ve como la matriz, o es un archivito de Excel muy simple, uno ya empieza a mirar Mario Pérez, ojalá no haya un Mario Pérez por aquí, es el gerente y él puede firmar cheques, hacer transferencias, contratar personal. Cuando uno empieza a mirar todo el poder que tiene esa persona, uno dice, ¿cómo hacemos para quitarle o segregar ese poder o esa delegación de autoridad? Entonces eso ayuda mucho. Bueno, felicitaciones. A mí me preocupan los riesgos que han producido con el trabajo virtual porque pocos profesionales tenían equipos de seguridad suficientes para trabajar, pero la mayoría solo tiene seguros para la casa. ¿Dónde se manejan datos o lo mejor sensible como está haciendo para evaluar el resto? Esto lo que nos dejó una crisis. No es solo COVID. Imagínense un terremoto. Imagínense un apagón por 2 o 3 meses de la energía, que eso es la nueva guerra. Ustedes, hoy nos tenemos que preparar. Esto, las compañías deben aprender de esta situación, dónde manejar datos. Lo que pasa es que eso de manejar datos se sienta en ciertas partes, como la nube, pues siempre nos parecía como muy sofisticado y muy lejano, pero hoy en día tuvimos que aprender. Ahora, hay muchas casas, el computador de la oficina es el computador que utilizan para trabajar, hacer las tareas, buscar la receta para hacer el pollo hoy por la noche, y resulta que eso también nos dejó otra experiencia, y es que los datos que producen, esa riqueza informática que produce una organización es muy valiosa, y las organizaciones hoy en día están valorando toda esa información. Entonces, ya llegar post-mortem va a ser más costoso, pero sí, las organizaciones deben tener un plan de remediación en este tipo de crisis para que esto no vuelva a ocurrir. Saludos desde Paraguay, excelente ponencia, Carlos Mesa Cuenca, gracias. Yo le voy a mandar a René en El Salvador, le mando el encabezadito de la matriz, es muy simple, son 2 hojitas de Excel, no vayan a pensar que es algo súper sofisticado, pero eso les ayuda a ustedes mucho a ver esa concentración de poder y la delegación de autoridad. Nos recuerda el nombre de la matriz, se llama delegación de autoridad y concentración de poder. Yo aquí ya no veo más preguntas. Hasta ahí llegamos. Bueno, Marta, bueno, ¿dónde puedo ver, Mariela, dónde puedo ver la información respecto a la geometría del fraude para avanzar las auditorías? Mariela, si quieres me escribes o me buscas en las redes sociales y yo te mando información y empezamos a conversar del tema. Te agradecemos, Marta. Buenas tardes, por enviar la matriz. Ok, perdón. Bueno, te agradecemos, Marta, en nombre del Instituto de Auditores Internos de Guatemala, de El Salvador y de Nicaragua, en nombre de nuestra membresía y también de todos los participantes. Tuvimos participantes de Centro y Suramérica, ¿verdad? Y les comunicamos también que pueden ver este video y el material que nos facilitará Marta a través de las redes sociales de los 3 institutos. YouTube, Facebook, nos pueden seguir también en LinkedIn. Yep. Y comentarles que tenemos a lo largo del año pues una serie de eventos, igual otros webinars gratuitos, cursos, seminarios que estaremos realizando de manera conjunta a los 3 institutos. Así que síganos en nuestras redes sociales y esperamos que participen en todos los eventos que estaremos colaborando. Gracias una vez, Marta, por tu excelente presentación. Gracias a ustedes y en el nombre de No Fraud Latam y Auditool, pues nos encanta compartir conocimientos, las mejores prácticas, experiencia y obviamente aprender de ustedes también. Recuerden compartir la información, ustedes no se imaginan quién la está necesitando. Ok. Mil gracias, saludos a todos, un placer. Chao. Ok, hasta pronto, cuídense mucho, hasta luego. Mucho gusto, hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias. Buenas tardes. Cuídense. Hasta luego. Adiós.